Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenida, bienvenido a esta transmisión. Vamos a tener un tiempo de bendición en la presencia de Dios, porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios nos escogió para que fuésemos sus hijos. Nuestro Dios nos ha dado todos los beneficios que nos pertenecen por ser sus hijos. Tenemos herencia juntamente con Cristo. Amén. Por eso hoy estamos aquí para traer una palabra más, una bendición más, una palabra del cielo, del corazón de Dios al corazón de su pueblo. Quédate con nosotros, tú que estás ahí por primera vez. Dios te quiere bendecir y te quiere hablar a tu espíritu. Prepara tu corazón y serás bendecido. Amén. Bendecida también. Aleluya. Quiero decirte, mi amado hermano, que hoy vamos a empezar una serie de estudios en Efesios. Vamos a estudiar el libro de Efesios, que tiene 6 capítulos, y vamos a sacar toda esa esencia de bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos en el libro de Efesios. Efesios, vamos a empezar hoy en el capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. 14 versículos de Efesios capítulo 1. 14 versículos que nos bendecirán y nos darán luz para seguir adelante en este caminar, en este peregrinaje, en esta vida.
Amén. Nosotros miramos aquí que todas las bendiciones de Dios para nosotros vienen a través de Jesucristo. No podemos alcanzar ninguna de estas bendiciones que habla Efesios. No las podemos alcanzar si no es a través de Cristo. ¿Sabes? Por eso es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador, entregarle a Él el timón de nuestra vida, el mando, que Él tome el control de todas las cosas que tienen que ver con nosotros. El Padre Dios sabía que el ser humano por sí solo no podía tener acceso a las bendiciones espirituales. Nosotros, los seres humanos por sí solos, no podemos tener acceso a las bendiciones espirituales y de pronto tú dirás, pero ¿para qué necesitamos bendiciones espirituales? ¿Sabes? El hombre, el ser humano, la mujer y el hombre no es solo carne. El hombre siempre tiene una necesidad espiritual. El ser humano, la mujer y el hombre siempre va a tener una necesidad espiritual porque tenemos una parte espiritual que hay que llenar. Y si no la llenamos de Dios, hay otros espíritus que quieren poseer esa parte espiritual. Ahí es donde viene el príncipe de este mundo a engañar. Por eso vemos muchas personas sumergidas en muchas cosas espirituales, pero que no vienen de Dios. Aparentemente son buenas, pero su fin no es tan bueno. Así que el ser humano necesita un modelo espiritual, un maestro espiritual, un poder espiritual sobrenatural. Nosotros tenemos que escoger a Cristo porque en Él encontramos todas las riquezas de Dios, todo lo bonito espiritualmente hablando que Dios estableció para nosotros. Dios hizo todo un plan con su Hijo Jesucristo para poder hacernos alcanzar toda bendición espiritual. Todo aquello que desde un principio Él planeó para el ser humano y que el ser humano por desobedecer la palabra de Dios lo perdió allá en el huerto del Edén, el Padre quería devolvernos esa bendición espiritual. Y, y bueno, Él sabía que necesitábamos a Cristo. Vamos a mirar unos aspectos de esta palabra que son muy importantes para nosotros conocer lo que somos en Cristo. ¿Quién eres tú y quién soy yo en Cristo? Solamente en Cristo podemos alcanzar todas estas bendiciones. Lo primero que nosotros encontramos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 4 encontramos que Dios nos escogió. Él nos escogió, dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes? Dios nos escogió, nos apartó para que fuésemos de Él, para limpiarnos. Nos escogió y nos limpió. Amén. Nos apartó para Él. Solo
Él puede hacer estas cosas, solo nuestro Padre que nos ama. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, o sea, para que fuésemos apartados para Él, para alabanza de su gloria. Aleluya. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso no viene de nosotros. Eso no es por los méritos que nosotros hayamos hecho. Eso no es porque nosotros vayamos más que los demás. Es porque a Él le plació escogernos. ¿Bien? Dice el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Somos muy afortunados todos aquellos que han sido alcanzados por su misericordia. Eso fue lo primero que el Señor Jesucristo hizo. Nos escogió y nos limpió. Nos escogió para limpiarnos. Efesios capítulo 1, versículo 4. También dice la Sagrada Escritura que nos hizo sus hijos en el versículo 5 de Efesios capítulo 1. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al hacernos a sí mismo por medio de Jesucristo. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Él nos acercó a Él por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos hizo miembros de la familia de Dios. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Sabes? El Padre está muy complacido de tenernos como sus hijos. Por eso nosotros debemos sacar una expresión buena. Así como el Padre dijo, este es mi Hijo amado, cuando vio a Jesucristo, en quien tengo complacencia. Amén. Nosotros debemos corresponder a ese gran amor que Él tuvo para con nosotros y que nos sigue demostrando cada día, porque nos hizo sus hijos y nos cuida y nos ama y nos consiente y nos enseña, nos adiestra, nos exhorta, nos da consejos a través de su palabra. Nosotros debemos corresponderle obedeciendo y sacándole una sonrisa de su cara. Cuando Él nos mire pueda decir, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Amén. Tercera cosa. Primera, segunda, tercera. Tercer tesoro escondido que encontramos. Tercera perla que encontramos aquí en Efesios capítulo 1. Nos capacitó. Nos capacita cada día. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, para poder nosotros ser esos seres espirituales llenos de presencia, para poder adorarle, esos adoradores que Él busca, que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Para alabanza de su gloria, que cuando la gente nos mire
pueda ver que nosotros somos hijos de Dios, que cuando nosotros hablemos podamos mostrar la grandeza de Dios y donde quiera que vayamos, el poder de Dios nos acompañe para que el nombre de nuestro Padre Dios sea glorificado. Entonces Él nos capacita cada día para que podamos llegar su presencia con poder y gloria en todo lugar. Amén. Cuarto, nos redimió con la sangre de Cristo. No hay otra manera de nosotros ser redimidos, de nosotros poder entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios, sino es por su preciosa sangre. Nos redimió con la sangre de Cristo. El velo del templo se partió en dos y tuvimos acceso a la presencia de Dios por su preciosa sangre. Jesucristo pagó nuestras culpas, se colocó Él y la sangre de Cristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar para que fuéramos perdonados por nuestras culpas. Y el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sabes que todo esto lo hemos recibido por gracia. Nos perdonó, nos redimió, nos limpió, nos hizo aceptos, aceptables para Dios. Amén. Nos dio vida espiritual. Quinta cosa que encontramos aquí es que el Señor nos dio vida espiritual. Nosotros estábamos separados de Dios, por lo tanto estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el adversario, el diablo, que es ladrón y usurpador, se había metido y había ocupado los lugares donde tenía que estar el Espíritu de Dios. Se había metido Él a la fuerza a gobernar nuestra vida. Por eso nuestra vida estaba hecha un desastre, como la vida de cualquiera que está alejado de Dios. Pero Él nos dio vida espiritual. Versículo 8, 9 y 10 del capítulo 1 de Efesios. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabe que Él nos dio vida espiritual, pero también nos dio toda clase de bendiciones, bendiciones materiales, físicas, espirituales? Nos dio salud, nos dio vida, nos dio entendimiento, nos hizo comprender lo que antes no entendíamos, nos capacitó para ser sus hijos, para dar fruto, para ser verdaderamente esas personas que pueden representarlo a Él, a Dios en esta tierra. Nos hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? La gracia de Dios, la misericordia inmerecida, gracia, y nosotros todo lo que recibimos lo recibimos por gracia. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo. Él es nuestra bendición, Él es nuestro camino para ir al Padre. Sexta cosa que nos dio, nos hizo herederos, versículos 11 y 12.
Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos dio herencia, nos heredó todas las cosas que son de Él. Y la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, el mar y todo lo que en ellos hay. Nosotros tenemos autoridad, somos herederos de todo lo que existe. Nuestro Padre es el dueño de todo. Por eso nosotros no debemos estar tristes porque otras personas tienen posesiones espirituales. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que Dios hizo en el cielo y en la tierra nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Somos sus herederos. Y el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Él reunió todos los pueblos, ahora la salvación es para todos. Todos podemos tener acceso a la salvación por medio de Cristo, por medio de creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por último, sexta bendición que recibimos aquí en Efesios, según su palabra, dice que nos marcó, nos colocó una marca, nos puso su marca personal, nos puso un sello para decir que somos su propiedad privada. Nadie puede usurpar sus derechos. Somos propiedad de Dios. Versículo 13 de Efesios capítulo 1. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello, el Espíritu Santo, y el que no tiene ese sello no le pertenece a Dios. Así que nosotros que hemos creído, tú y yo y todo el que va a creer en el Evangelio de Cristo, va a ser marcado, sellado para el día de la redención. Para ese día nosotros seremos escogidos, seremos sacados de entre la multitud porque tenemos una marca. Dice el versículo 14 que leamos nuevamente el 13 y leamos seguido el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Oír y creer. No es solamente oír, no es solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Oír y creer para obedecer. Y también, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabes que todo es para la alabanza de la gloria de Dios? No es por los méritos, vuelvo y digo, no es por las obras, no es por lo que hagamos, no es por lo bonito que hablamos, no es por lo bonito que cantamos, no es por los dones que tenemos, no es por la manera como nos vestimos, es por solamente la gracia de Dios, por la misericordia de Dios.
que hemos sido escogidos y marcados con el sello del Espíritu Santo. Así que este tesoro escondido en Efesios capítulo 1 nos hace entender cómo y por qué y cuáles son las bendiciones a las cuales nosotros tenemos derecho. Amén. Es importantísimo nosotros entender esas verdades, porque nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tengamos conocimiento de aquello a lo que tenemos derecho. Y si nosotros seguimos estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios, vamos a encontrar una cantidad de riqueza espiritual y vamos a conocer todos los derechos que tenemos como hijos de Dios y qué es lo que podemos y no podemos hacer. Porque eso es lo que Dios quiere, para que nosotros sepamos todo lo que Él nos ha concedido. Porque de nada sirve nosotros ser hechos hijos de Dios si no sabemos a qué tenemos acceso y no practicamos aquello, ni nos apropiamos de aquello a lo que tenemos derecho. Es importante conocer, es importante saber que en Él y solo en Él alcanzamos todas estas bendiciones. Vamos a seguir todos los domingos teniendo un estudio capítulo por capítulo del libro de los Efesios, de la carta de los Efesios, hasta que la terminemos. Y esto lo ordenó el Espíritu de Dios, porque necesitamos conocer todas estas verdades. Nosotros pasamos tiempo leyendo las escrituras, pero no nos detenemos muchas veces a encontrar todas estas, a analizar todas estas verdades. Muchas veces en una sola frase que Jesucristo dijo encontramos muchas cosas que podemos sustraer para nosotros alimentarnos. Muchas veces en una sola frase que dijo Pablo, que dijo Pedro, podemos encontrar muchas cosas que nos van a servir para nuestra vida espiritual, que es muy importante. Alimentarnos bien, no comer solo bagazo, no comer solo lo que nos dicen. Tenemos que ir a las sagradas escrituras. Amén. Para poder saber todo lo que Dios nos ha regalado. Y vamos a hacer un breve repaso de estas cosas que Dios nos ha dado en Efesios capítulo 1. Dice que nos hizo lo primero que Él hizo para con nosotros es que nos escogió. Versículo 4 de Efesios. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos. Nos limpió, nos apartó, con su sangre preciosa nos limpió. Lo segundo que nosotros encontramos en esta carta es que nos hizo sus hijos. Versículo 5 del primer capítulo de Efesios. Nos hizo sus hijos por medio de Jesucristo. Amén. Tercera cosa que encontramos, nos capacitó en el versículo 6 para su alabanza, para que fuéramos limpios, para que fuéramos esos adoradores que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Cuarta cosa que encontramos es que nos redimió con la sangre de Cristo. Era necesario derramar sangre para poder nosotros ser redimidos de la maldición, porque estaba establecido en la ley que era por el derramamiento de sangre. Jesucristo vino y derramó su sangre una vez y para siempre, y de una vez por todas nos dio entrada libre al lugar santísimo. Quinta
eh, quinta cosa que encontramos aquí para nosotros, nos perdonó. Versículo 7 del capítulo 1 de Efesios. Amén. Nos perdonó. Nos quitó todas las culpas y nos atrajo hacia Él. Sexta cosa que encontramos, nos dio vida espiritual. Versículo 8, 9 y 10. Nos dio vida espiritual. Y como decíamos, todos tenemos vida espiritual, pero si no, ese lugarcito espiritual que tenemos no lo ocupa el Padre, a través de su espíritu lo va a ocupar el adversario, el enemigo. Séptimo, nos hizo herederos, nos dio herencia, versículo 11 y 12 del capítulo 1 de Efesios. Nos hizo herederos, tenemos herencia, tenemos derechos, tenemos acceso a todo lo que Dios tiene. ¡Qué bendición! Octava cosa que nos dio Dios y última, nos marcó. Nos colocó un sello que nos hace propiedad privada de Dios. Cuando nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, el diablo nos tiene que respetar porque somos propiedad de Dios y Él no puede usurpar los derechos de Dios. Él no tiene legalidad, ¿sabes? El enemigo tiene legalidad cuando con nuestros actos o con nuestras palabras nosotros le damos derecho legal. Pero Dios nuestro Padre nos marcó, nos puso un sello que es el Espíritu Santo. Versículos 13 y 14 de el capítulo 1 de Efesios. Y hasta aquí este estudio de hoy y lo continuamos el próximo domingo. Vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos a seguir con el versículo 15 en adelante. Amén. El capítulo 1 de Efesios tiene 23 versículos, nos quedan faltando 9 versículos. Vamos a estudiar el próximo domingo. Vamos a orar. Padre mío, yo te doy las gracias por tu presencia en este lugar, por cada persona que hoy ha recibido tu palabra. Nosotros encontramos tesoros escondidos en ella que tú nos dejaste para que nosotros pudiéramos enriquecer nuestro conocimiento de ti. Por eso hoy te damos gracias. Yo te doy gracias y me uno con cada persona que está en sintonía de esta transmisión. Yo te doy gracias porque nosotros hoy podemos entender que tenemos una riqueza espiritual y muchos no la hemos explorado, nunca la hemos explotado, nunca hemos ejercido lo que nos has dado y queremos desde hoy en adelante pedirte a ti, mi Padre, que nos ayudes para nosotros vivir en esta tierra, pero usando las riquezas espirituales, lo que nos has dado, lo que nos has heredado, a lo que tenemos derecho por ser tus hijos. Queremos ejercerlo en esta tierra, queremos tomar todo aquello porque tú pagaste un precio muy alto para entregarnos a nosotros todas estas riquezas de tu herencia y nosotros queremos conocerlas cada día. Por eso hoy yo coloco cada persona que está aquí presente frente a esta pantalla para que tú hoy, mi amado Espíritu Santo, coloques una hambre y sed por tu palabra y por estudiar esta
esta sagrada escritura en Efesios. Hoy proclamamos tu nombre y te damos gloria solo a ti. Te damos gracias porque la palabra tuya nos edifica y nos hace verdaderamente eficaces para estar en tu presencia y para ser representantes tuyos en esta tierra. Yo te doy a ti la gloria y la alabanza y te doy gracias por amarnos tanto y por darnos a conocer las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu gracia, por el amor tan grande que tú nos tienes. Muchas gracias por cada familia que hoy recibe edificación a través de tu palabra. Escucha nuestra oración y atiende nuestro clamor, Dios mío, porque a ti oraremos cada día. Delante de ti está cada persona. Muéstrale a cada uno cuál es el ministerio en el cual tú le estableciste, porque cada uno de tus hijos tenemos un propósito con el cual tú nos llamaste en esta tierra. Por eso hoy es mi petición que cada persona pueda entender el propósito con el cual tú lo llamaste en esta tierra. Amén, Señor Jesucristo. Toma el control de todas las cosas. Y donde hay dificultades, trae solución. Donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde hay tristeza, trae óleo de gozo. Donde el corazón se ha adormecido, despiértalo con tu poder. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Bendigo todas las naciones de la tierra, bendigo los continentes, los 5 continentes, declarando la sangre del Cordero Santo, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por señal y por cobertura sobre cada corazón y sobre cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Comparte este video para que seamos edificados todos por la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga y la sangre de Cristo te cubra. Hasta la próxima transmisión. Comparte este video para que muchas personas sean edificadas. Amén. Bendiciones.